En un valle lejano, cubierto por montes suaves y arrozales que se mecían con el viento, vivía una familia tan común que su existencia apenas quedaba registrada en la memoria de aquellos que pasaban por allí. Era un poblado tranquilo, muy lejos de las grandes ciudades, donde las supersticiones eran más frecuentes que las visitas extranjeras. Un lugar donde los días se repetían con calma, y nadie esperaba que algo extraordinario ocurriera jamás. En ese sitio sencillo nació Yoriichi. Su nacimiento fue distinto desde el primer instante. No hubo llanto. La comadrona que asistió a su madre entró en pánico al ver que el niño no vocalizaba ni siquiera un gemido. Su rostro estaba tranquilo, casi demasiado, como si observara algo que el resto no podía ver. Durante unos segundos que a su madre se le hicieron eternos, todos temieron que estuviera sin vida. Pero entonces abrió los ojos. Eran profundos, de un rojo oscuro que parecía contener la luz tenue del amanecer. Su respiración era suave, pero firme. Estaba vivo, simplemente silencioso. Su madre sintió un calor extraño cuando lo sostuvo por primera vez. No un calor incómodo, sino algo parecido a la sensación de sentarse frente al sol en pleno invierno. Cálido, reconfortante, pero desconocido. A pesar de la inquietud inicial, la familia lo aceptó sin cuestionar más. Era su hijo, un regalo de la vida, aunque nadie supiera qué destino lo acompañaba. Desde pequeño, Yoriichi fue distinto. No hablaba mucho, pero observaba todo. Mientras los demás niños lloraban, jugaban o corrían torpemente, él caminaba con una calma que parecía impropia de su edad. Siempre parecía estar escuchando algo, algo más allá del ruido normal del mundo. Su mirada se posaba en detalles que nadie consideraba importantes. La vibración del aire sobre los campos, la forma en que la luz se filtraba entre las ramas, cómo el humo del fogón ascendía como si tuviera un propósito. Era un chico callado, sí. Pero jamás daba la impresión de estar perdido. Parecía, más bien, comprender un ritmo invisible. A veces, los vecinos lo encontraban sentado junto al río, mirando el reflejo del sol sobre la superficie. No jugaba con piedras ni corría tras los insectos como los demás. Solo observaba. Y sonreía suavemente, como si aquella simple luz dijera más que cualquier palabra. Las personas del pueblo empezaron a notar que a su alrededor ocurrían pequeñas cosas inexplicables. Por ejemplo, cuando Yoriichi caminaba cerca de un granero oscuro donde normalmente se escuchaban ruidos inquietantes por las noches, el interior quedaba en silencio. Los perros, que solían ladrar a cualquiera, se dormían cuando él pasaba. Las personas sentían que el aire se volvía más ligero a su lado, como si la pesadez nocturna desapareciera. Una mujer mayor, la más supersticiosa del pueblo, murmuró un día que el niño no traía sombra consigo, sino luz. Muchos pensaron que eran exageraciones de anciana, pero algunos empezaron a mirar al pequeño con una mezcla de respeto y temor. Su padre, un hombre sencillo, solo decía que su hijo era tranquilo y brillante, como la mañana. No veía en él nada extraño, solo pureza. Yoriichi creció sin aprender nada sobre maldiciones, técnicas ni poderes. Nunca le enseñaron a luchar. Su familia era campesina, ajena al mundo de los hechiceros. Para ellos, las historias de maldiciones eran solo cuentos para asustar a los niños. Sin embargo, aunque nadie lo notaba, las criaturas oscuras que merodeaban las aldeas siempre se mantenían lejos de la casa donde él vivía, no porque fueran débiles, sino porque algo en aquel niño las hacía retroceder. No podían acercarse. Era como si la propia esencia de su existencia las negara. Durante su niñez, Yoriichi habló muy poco. Pasó años enteros diciendo apenas frases cortas. Pero su silencio nunca se sintió vacío. Era un silencio lleno de entendimiento, como si él hablara más con lo que veía que con lo que decía. Su madre comenzó a preocuparse cuando, a los 5 años, él empezó a describir cosas que ella no comprendía. El cuerpo respira luz, dijo un día, tocándole la mano. La tuya es suave. Ella pensó que era imaginación infantil, pero la forma en que la miraba. Esa mirada profunda e insondable. Hacía difícil ignorarlo. A los 6 años, una mañana observó a un anciano del pueblo trabajar en el campo. Tras un rato, Yoriichi se acercó y le dijo: «Tu luz está cansada». El anciano murió esa misma noche. Muchos lo consideraron coincidencia. Otros comenzaron a temerlo. Aún así, Yoriichi no era rechazado. No buscaba atención, no causaba problemas. Ayudaba en el hogar, trabajaba en los campos, escuchaba a sus padres con paciencia. Sus gestos eran siempre gentiles, y aunque su presencia resultaba extraña, jamás despertaba hostilidad verdadera. Era un muchacho bueno, simple, pero irremediablemente distinto.
Los años siguieron su curso. Yorichi, ahora más alto y delgado, seguía observando el mundo con la misma serenidad de siempre. Su capacidad para leer a las personas se volvió aún más profunda. Podía percibir el ritmo de sus cuerpos, la tensión de sus músculos, la agitación de sus almas. Como si una melodía interior le hablara constantemente. A veces, se quedaba quieto bajo el sol del mediodía, ojos cerrados, respirando en silencio. Decía que así escuchaba al mundo. El pueblo lo aceptaba. Pero empezaba a susurrar. Ese chico no es normal. Tiene algo que asusta. Pero nunca ha hecho daño. Las palabras se arrastraban como sombra detrás de una hoguera. Una hoguera pequeña, cálida, que nunca se apagaba. Pero, poco a poco, la vida comenzaría a empujarlo hacia un destino más grande. Porque Yorichi no había nacido para vivir eternamente entre arrozales y silencio. Había nacido para caminar donde la luz no se atrevía. Y ese camino ya empezaba a formarse bajo sus pies. Salto de tiempo. El tiempo no se detiene ni siquiera para quienes nacen bajo un silencio extraño. Yorichi tenía ahora alrededor de 12 años. Había crecido alto para su edad, delgado y sereno, con el mismo brillo suave en los ojos, que desde bebé despertaba inquietud y paz al mismo tiempo. Su vida en el pueblo había sido sencilla, casi monótona. Se levantaba temprano, ayudaba en los campos, escuchaba a su madre cantar mientras cocinaba, y pasaba las tardes observando el fluir del sol sobre el río. Nada ponía en riesgo esa tranquilidad. Pero Yorichi sentía, desde hacía meses, una ligera tensión dentro del pecho. No era dolor, ni angustia. Era más bien una llamada, una voz sin palabras que parecía surgir desde un horizonte que el pueblo no podía ofrecerle. A veces, se quedaba mirando el camino que salía del valle, un sendero estrecho que serpenteaba entre colinas antes de perderse en la distancia. Sus padres lo notaban. ¿Quieres irte a algún lugar?, preguntó su madre una tarde, mientras acomodaba sacos de arroz. Él tardó en responder, no porque dudara, sino porque buscaba las palabras adecuadas. Siento que debo ver más, susurró. Ella lo miró largo rato. Sus manos temblaron apenas. No era sorpresa. Siempre había sabido que su hijo no pertenecía del todo a ese valle. El mundo allá afuera es peligroso, advirtió su padre con voz firme pero triste. Yorichi permaneció en silencio. Finalmente, su madre se acercó, posó una mano cálida sobre su mejilla y asintió. Si tu corazón te guía, síguelo. Solo prométenos que volverás algún día. Él inclinó la cabeza en una reverencia profunda. Volveré. Partió antes del amanecer, con una pequeña bolsa sobre el hombro. Arroz, agua, un abrigo ligero y nada más. No llevaba armas. Tampoco mapas. Solo su calma. El sol aún no había despertado del todo cuando cruzó la entrada del pueblo. El aire frío de la madrugada le acariciaba el rostro, pero no lo inquietaba. Caminó sin prisa. Como alguien que ya conoce el camino, aunque nunca lo haya recorrido. Unos pocos curiosos lo observaron desde la distancia, murmurando. Ese chico. ¿A dónde irá? Es raro desde que nació, pero nadie intentó detenerlo. El valle quedó atrás, y el sendero se abrió ante él. Los primeros días de viaje transcurrieron en silencio. Yorichi escuchaba atentamente todo lo que lo rodeaba. El viento moviendo los árboles, el murmullo del agua entre rocas, el crujido leve de los insectos bajo la hierba. Todo era parte de una melodía viva. Sin embargo, no tardó en sentir algo más. En algunos lugares, el aire se tornaba pesado, como si una sombra se posara sobre los hombros. Las aves dejaban de cantar. Los perros huían. Yorichi percibía esas zonas oscuras con claridad. No veía criaturas en un principio, pero sí notaba una presencia, un latido impuro que flotaba sobre la tierra. La primera vez que sintió una de esas presencias de frente fue al atardecer del quinto día. Caminaba por un camino de tierra bordeado por árboles altos. El sol descendía, tiñendo el cielo de naranja. Y entonces, de pronto, el mundo perdió color. Los pájaros callaron. El viento dejó de moverse. Yorichi alzó la vista lentamente. Al borde del bosque, una forma amorfa se retorcía. Era negra, pero no del negro natural de la noche. Era un negro que devoraba luz, como si el mundo entero fuera su presa. Yorichi no sintió miedo, solo curiosidad. Dio un paso hacia la criatura. La sombra se tensó, como si esperara un ataque o un escape. Pero él solo la observó, tratando de comprender su existencia. Notaba que emanaba una energía. No vida, sino algo podrido y pesado. Cuando acercó más su mirada, la sombra retrocedió. Temblaba, como si aquella presencia cálida que habitaba en el pecho del muchacho la obligara a retirarse. Yorichi inclinó la cabeza, confuso.
Nunca le habían enseñado nada sobre maldiciones. Nadie le había explicado qué eran, de dónde venían o por qué existían. Pero él podía verlas, sentirlas, identificarlas con una claridad imposible. Las sombras, lentamente, se desintegraron en el aire, no por fuerza, sino porque no podían sostenerse ante él. Luego de aquel encuentro, Yoriichi comenzó a observar el mundo de una forma distinta. No todo era sol y viento. Había rincones donde la oscuridad crecía, atraída por emociones humanas intensas. Miedo, dolor, odio, desesperanza. Frente a esas sombras, la mayoría de la gente permanecía ciega. Seguían con sus vidas, ignorantes de los monstruos que se arrastraban junto a ellos. Pero él no. Él veía cada curva de sus cuerpos, cada pulsación enferma. Y escuchaba sus lamentos, sus murmullos sin lengua. Lejos de asustarlo, eso despertaba más su curiosidad. ¿Qué son ustedes? ¿Por qué existen? ¿Por qué me temen? No tenía respuestas. Pero continuó caminando, buscando entender. Con cada día, las sombras se volvían más frecuentes. Algunas intentaban acercarse más, pero jamás podían tocarlo. El calor invisible que siempre lo acompañaba las obligaba a alejarse, como si un sol estuviera oculto en su interior. A veces, Yoriichi extendía la mano hacia ellas, tratando de sentir su forma. Pero se deshacían antes de llegar a él. Era como si su propia presencia fuera un veneno para ellas. Con semanas de viaje, el mundo se volvió más vasto. Pasó por aldeas donde la gente vivía con miedo sin saber por qué. Vio templos abandonados, donde los monjes habían huido sin explicación. Y en cada lugar, encontraba rastros de esas sombras. Pero también encontraba historias. Rumores de personas capaces de combatir las criaturas invisibles. Guerreros desconocidos que cargaban talismanes, armas bendecidas, o poderes que nadie comprendía. Jujutsu. Hechicería. Palabras que resonaban en boca de quienes temían sin entender. Yoriichi escuchó y guardó silencio. Quizá allí, en ese mundo oculto, hallaría respuestas. Porque si su luz afectaba a esas sombras, entonces su camino no era el de un campesino. Era uno que lo llevaría a lo más profundo de la noche. Y él estaba listo para caminarlo. Salto de tiempo. Los días se hicieron semanas, y las semanas parecieron meses. Yoriichi continuó su viaje sin apuro, observando las sombras del mundo, intentando comprender lo que los demás no podían ver. Había aprendido algo importante. Las maldiciones no surgían de la nada. Siempre aparecían donde la gente sufría. Un lugar donde había odio acumulado. Una muerte reciente. Una desgracia, allí la oscuridad tomaba forma. Yoriichi caminaba entre esas sombras como quien recorre un campo conocido. Las observaba, y ellas retrocedían. No las destruía, simplemente las dejaba desvanecerse ante él. Pero un día, encontró algo distinto. Era una tarde gris, con niebla espesa cubriendo el camino. Yoriichi avanzaba por un bosque donde los árboles crecían torcidos, como si huyeran de algo enterrado bajo sus raíces. El ambiente era pesado. Incluso para él, que podía ignorar la oscuridad, aquella zona era densa. A lo lejos, escuchó un grito. No era de maldición, era humano. Yoriichi aceleró el paso. El bosque se comprimía sobre él, como si quisiera cerrarle el camino. Pero sus pasos eran firmes. Al llegar a un claro, vio la escena. Una criatura enorme, negra como la noche sin luna, con múltiples brazos deforme y boca sin dientes, se abalanzaba sobre una figura humana. El monstruo emanaba un aura nauseabunda. Era más fuerte que cualquier otra maldición que hubiese encontrado. Pero lo que llamó la atención de Yoriichi no fue la criatura, sino la persona que la enfrentaba. Un joven vestido con ropas oscuras, con un talismán brillando en sus manos, intentaba contener a la criatura. Su respiración era rápida, y en su rostro había tensión, pero no miedo. «Maldita cosa», gruñó el joven, lanzando el talismán. El papel ardió en luz y golpeó a la maldición, haciéndola retroceder por un instante. Pero no desapareció. Gritó con un sonido que rompía los huesos. Yoriichi observó en silencio. El joven volvió a atacar, formando sellos con las manos. Un rayo de energía maldita golpeó al monstruo, esta vez volándole uno de los brazos. Pero la bestia siguió. Yoriichi vio al hechicero tambalearse, débil. Sabía que no podría continuar mucho. La criatura se lanzó a matar. El joven apenas tuvo tiempo de levantar una barrera débil. Y entonces, la maldición se detuvo. Se detuvo en seco. Se encogió como quemada por un fuego invisible. Tembló, retrocedió, gruñó. Y, finalmente, se desintegró, como polvo devorado por la luz del sol. El joven cayó sentado, perdido. Yoriichi estaba detrás de él. No había movido un dedo.
Simplemente había entrado al claro. Y la maldición había huido de su existencia. El hechicero lo miró, jadeante. ¿Qué hiciste? Preguntó, incrédulo. Yoriichi ladeó la cabeza. Solo caminé, respondió con su voz tranquila. El joven lo estudió. Aquello no tenía sentido. No sentía energía maldita en él, ni siquiera un rastro. ¿Quién eres? Yoriichi, respondió. El hechicero respiró hondo, aún afectado por el combate. Soy Yaga Masamichi, dijo, presentándose. Instructor de Tokyo Jujutsu High. Yoriichi parpadeó lentamente. No conocía el nombre, pero había oído rumores. Una escuela donde se entrenaba a quienes podían enfrentar a las sombras. Puedo verlas, dijo Yoriichi. Desde siempre. Yaga se tensó. ¿Sin entrenamiento? Yoriichi asintió. Yaga lo observó con más atención. Era extraño. A pesar de no tener energía maldita detectable, las maldiciones parecían temerlo. Tú, no eres un hechicero, murmuró Yaga. No. Pero las maldiciones te evitan. Silencio. Yaga tragó saliva. Su instinto le decía que aquel joven, de movimientos tranquilos y mirada profunda, era una anomalía, una que podía significar peligro o salvación. Voy a llevarte a la escuela, dijo finalmente. Allí tal vez podamos entender qué eres. Yoriichi asintió sin dudar. Era lo que había buscado. Un lugar donde pudiera comprender las sombras. Y su propia luz. El camino hasta Tokio fue largo, pero Yoriichi no se quejó. No preguntó nada. Caminaba a paso constante, mirando el paisaje, las sombras, los latidos invisibles del mundo. Yaga habló durante el trayecto. Explicó lo básico. Las maldiciones nacían de la energía negativa humana. Los hechiceros utilizaban energía maldita para combatirlas. La academia era un lugar donde entrenaban a quienes tenían talento. Y entonces añadió. Tú, no tienes energía maldita. No. Pero ellas te temen. Yoriichi bajó la mirada. No sé por qué. Yaga lo miró de reojo. Lo preocupaba no poder medirlo. Un niño así podía volverse una fuerza imparable, o una bomba lista para estallar. Pero había visto algo en él. Una pureza que no era humana. Y eso lo intrigó más que cualquier miedo. Cuando llegaron a Tokio, el mundo cambió ante los ojos de Yoriichi. Era gigantesco, ruidoso, vibrante. Había miles de almas, cada una irradiando su propio ritmo interior. Y cientos de sombras alimentándose de ellas. Yaga lo guió a través de calles escondidas, subiendo escalones viejos que parecían no llevar a ninguna parte. Hasta que llegaron. Tokyo Jujutsu High. Un antiguo templo, invisible para los ojos comunes, rodeado de árboles altos y barreras espirituales. El aire allí era diferente. Pesado, cargado de poder. Y al mismo tiempo, protegido. Yoriichi sintió las sombras a su alrededor esconderse. No entraban. No podían. Yaga lo miró. Bienvenido, dijo. A partir de hoy, este será tu nuevo hogar. Yoriichi dio un paso hacia adelante. El recinto de Tokyo Jujutsu High parecía antiguo y joven al mismo tiempo. Sus pasillos de madera, pulidos por décadas de pasos, resonaban con historias que Yoriichi no conocía. Y sin embargo, al cruzar la entrada principal, no sintió sorpresa. Era como si ya hubiera caminado por ese lugar en un sueño lejano. Yaga lo condujo hasta una sala amplia, donde el suelo estaba marcado con patrones destinados a canalizar energía maldita. Allí lo esperaba un grupo de instructores. 3 figuras lo observaron con atención. Uno era un hombre de cabello oscuro recogido en un moño alto, expresión serena pero penetrante. Otro era más robusto, con brazos cruzados y rostro severo. La tercera, una mujer mayor de mirada afilada, tan firme como una montaña. Yaga habló primero. Este es Yoriichi. Se volvió hacia ellos. No posee energía maldita detectable. Los 3 instructores fruncieron el ceño. Entonces, ¿por qué está aquí?, preguntó el robusto. Porque las maldiciones lo temen, respondió Yaga. Silencio. Los instructores observaron al muchacho. Era sencillo. Ropas humildes, mirada tranquila, postura recta. No parecía peligroso. No parecía sobresaliente. Solo, diferente. La mujer habló. Daremos inicio. Muéstranos lo que puedes hacer, si es que puedes hacer algo. Lo hicieron pasar al círculo marcado en el suelo. Un talismán flotó sobre el centro, liberando una pequeña maldición de bajo nivel. Era débil, casi patética. Su forma era la de una sombra retorcida con garras informes. Un ejercicio básico. Si el aspirante no podía verla, la evaluación terminaba. Yoriichi la miró con calma. No retrocedió. No se tensó. La maldición gronó. Y luego se detuvo. Tembló.
Se encogió, y sin que Yoriichi moviera un músculo, la criatura se desintegró como ceniza dispersada por una brisa cálida. Los instructores se quedaron inmóviles. No realizó ninguna técnica, susurró la mujer. No emitió energía maldita, comentó el robusto. Se deshizo sola, añadió el de cabello recogido. Yaga cruzó los brazos. Pasó lo mismo cuando lo encontré. Los instructores intercambiaron miradas, inquietos. Aquello no era normal. Las maldiciones no desaparecían sin intervención. Debían ser exorcizadas. Sin técnica, sin energía maldita, sin movimiento, era imposible. A menos que hubiera algo más. Intentemos medirlo, dijo el hombre del moño. Ordenó traer un artefacto especial. Un medidor de energía maldita. Una esfera translúcida sostenida por un soporte metálico. Cuando se acercaba a un hechicero, la esfera reaccionaba, cambiando de color según la concentración de energía. Colocaron la esfera delante de Yoriichi. Nada. Ni el más mínimo cambio. Era como si no hubiera nadie frente a ella. Como si midiera un cuerpo sin alma. Los instructores fruncieron el ceño. Ni siquiera un civil normal, murmuró el robusto. Esto está vacío. Yoriichi solo observaba, sin comprender del todo la importancia de aquel artefacto. ¿Cómo viste la maldición?, preguntó el del moño. Yoriichi inclinó levemente la cabeza. Siempre las vi. ¿Desde cuándo? Desde que recuerdo. Los instructores intercambiaron miradas tensas. ¿Y cómo la destruiste?, insistió el robusto. Yoriichi reflexionó unos segundos antes de responder. No la destruí, solo me miró, y se fue. Su voz era tan serena que casi parecía una mentira. El robusto golpeó su pie contra el suelo, frustrado. Eso no tiene sentido. La mujer, sin embargo, lo observó con ojos profundos. Acércate, ordenó. Yoriichi obedeció. Ella extendió la mano, apoyando dos dedos sobre el pecho del muchacho. Cerró los ojos, tratando de percibir alguna corriente, algún flujo de energía maldita, lo que fuera. Pero lo que sintió fue lo contrario. No era vacío, no era carencia. Era calor. Suavidad intensa, como si bajo la piel habitara una llama muy antigua. No se parecía a la energía maldita, hecha de dolor y negatividad. Era algo puro. La mujer retiró la mano con brusquedad, como si se hubiera quemado. Él, murmuró, desconcertada. No tiene energía maldita, pero hay algo dentro de él. ¿Qué clase de energía?, preguntó el del moño. Ella negó con la cabeza. No lo sé, no es maldita, es lo opuesto. Yaga intervino. Las maldiciones la temen. Los instructores guardaron silencio. Aquel joven, sin técnica, sin linaje, sin energía maldita, poseía algo que escapaba a toda lógica conocida. Decidieron realizar una última prueba. El robusto lanzó un pergamino que contenía una maldición más grande. La sombra tomó forma de bestia, con garras afiladas y ojos vacíos. No era un enemigo mortal, pero sí una amenaza real. Yoriichi la observó. La maldición avanzó, gruñendo, amenazante. Los instructores estaban listos para intervenir al menor movimiento. Pero no fue necesario. A medida que la criatura se acercaba, su forma se deshacía. Primero las piernas, luego las garras. Finalmente, sin emitir un solo sonido, se evaporó en el aire. El robusto abrió los ojos, incrédulo. Ni siquiera tocó el niño. El del moño exhaló profundamente. La mujer, por primera vez, parecía intimidada. Este chico, dijo en voz baja. No pertenece a este sistema. Luego de un largo silencio, Yaga habló. ¿Lo admitimos? El robusto grunó. No tenemos clasificación para él. No tiene energía maldita. No podemos entrenarlo. Pero puede ver maldiciones, respondió Yaga. Y ellas lo temen. Precisamente por eso es peligroso, replicó el del moño. La mujer se mantuvo pensativa. Lo admitiremos, pero no como alumno normal. Los otros dos la miraron. Será observado, continuó. Estudiado, entendido. Hizo una pausa. Y protegido. Yaga asintió. Yoriichi, a partir de hoy serás parte de Tokyo Jujutsu High, anunció. Aprenderás lo que puedas, y nosotros aprenderemos de ti. Yoriichi inclinó la cabeza con serenidad. Gracias. No mostró emoción, no preguntó qué harían con él, simplemente aceptó su destino. Como si ya supiera que el camino lo había llevado ahí por una razón. Los instructores lo observaron mientras salía de la sala. Sentían algo que ninguno quiso admitir en voz alta. No estaban seguros de si ese chico sería la mayor bendición del mundo Jujutsu, o la amenaza más grande que jamás habían recibido.
Habían pasado años desde su ingreso a Tokyo Jujutsu High. Para casi todos, Yoriichi era un misterio imposible de descifrar. Vivía silencioso, cumplía con las tareas que le daban, aunque muchas no tenían sentido para él, y asistía a las prácticas sin emitir queja ni emoción particular. Los instructores pronto comprendieron algo inquietante. No podían enseñarle nada. Las técnicas de energía maldita eran inalcanzables para él, no porque careciera de talento, sino porque su naturaleza simplemente no funcionaba bajo sus reglas. Mientras otros canalizaban energía oscura, Yoriichi permanecía vacío, impasible, incapaz de moldear esa energía que conformaba la base del mundo Jujutsu. En las clases teóricas, escuchaba en silencio. En las prácticas, permanecía quieto. Y aunque veía maldiciones con absoluta claridad, rara vez intervenía. Seguían temiéndolo como el primer día. Eran años de observación silenciosa. Pero durante ese tiempo, algo más empezó a hacerse evidente. A pesar de su incapacidad para manejar energía maldita, su cuerpo cambió. Sin entrenamiento especial, sin enseñanzas avanzadas, sin técnicas ocultas. Cada día su fuerza crecía, sus reflejos se afinaban, su respiración se hacía profunda, natural, perfecta. Era como si la academia estuviera puliendo un diamante, sin tener herramientas para moldearlo. Los instructores lo veían entrenar por su cuenta, repitiendo movimientos simples, lentos, casi meditativos. No tenían forma de clasificarlos. No eran artes marciales comunes. No eran técnicas jujutsu. Parecían rituales corporales, como si cada movimiento respirara con el mundo. Yoriichi, sin proponérselo, estaba desarrollándose más allá del entendimiento humano. Pero él seguía sintiéndose vacío. Como si algo faltara. Algo que lo llamaba sin nombre. Una noche, mientras la mayoría de los estudiantes dormía, Yoriichi se despertó sin razón aparente. No había ruido. No había amenaza. Solo una sensación. Un tirón suave, imperceptible. Como si algo a la distancia pronunciara su nombre en silencio. Se levantó y caminó sin prisa por los pasillos oscuros. Descalzo. Tranquilo. Sin dudar hacia dónde debía ir. Llegó al DJ de entrenamiento. La puerta corrediza estaba entreabierta, pese a que el lugar debía permanecer cerrado a esas horas. Al entrar, lo recibió una penumbra tranquila. La luna se filtraba suavemente a través de las ventanas, dejando franjas plateadas sobre el suelo de madera. El espacio estaba vacío, o debería haberlo estado. En uno de los extremos, donde descansaban armas selladas para prácticas, un objeto brillaba débilmente. No era luz maldita. No era reflejo lunar. Era un brillo cálido, íntimo. Yoriichi se acercó. Entre los bastones, lanzas y espadas sin filo, había una katana. No debería estar ahí. Las katanas eran armas casi nunca empleadas en el jujutsu moderno. Los hechiceros confiaban más en sus técnicas que en el acero. Y aún así, esa espada había sido dejada, o colocada, justo donde sus ojos la encontrarían. El arma descansaba con su saya intacta, negra con un patrón rojo casi imperceptible, como un incendio detenido. El tsuka estaba envuelto en cordón oscuro, sobrio, pero bajo la superficie, Yoriichi sintió algo. Algo vivo. No energía maldita. Todo lo contrario. Era calor. Un calor que lo envolvió como un sol naciente. Sin pensarlo, extendió la mano. Sus dedos tocaron la saya. La madera estaba tibia. No. Estaba latiendo. Yoriichi contuvo el aliento. En sus oídos resonó un murmullo suave, tan claro como si alguien hablara dentro de su mente. Toma. No supo si la voz venía de la espada o de su interior. Solo sabía que necesitaba desenvainarla. Sus dedos cerraron con firmeza el tsuka. La hoja salió en un movimiento fluido, perfecto, sin ruido metálico. La luz de la luna se reflejó en ella. Pero aquel resplandor no era blanco. Era rojo. Un rojo cálido, profundo, como el fuego que precede al amanecer. Y entonces, el mundo cambió. La respiración de Yoriichi se profundizó repentinamente. No porque él lo deseara, sino porque su cuerpo lo exigió. Los pulmones se llenaron más allá de lo normal. El aire salió lento, controlado, con un ritmo extraño, casi sagrado. Era como si hubiera realizado esos patrones durante toda su vida sin saberlo. Un segundo aliento. Un tercero. Un cuarto. Yoriichi sintió como algo dentro de él se abría. No era energía maldita. Era algo vasto, antiguo. Una llama. No quemaba con destrucción, ardía con creación. Su visión se volvió clara, más que nunca antes. Podía ver las partículas en el aire, la vibración de cada tablón del DJ, el flujo vital de su propio cuerpo. Y algo más.
Una forma. Una sombra maldita se deslizaba en el techo, oculta hasta ese momento. Había estado allí, silenciosa, observando. Demasiado débil para atacar. Demasiado aterrada para huir. Con la espada desnuda en su mano, el miedo de la criatura se volvió absoluto. Yoriichi no tuvo que moverse. Solo levantó ligeramente la hoja. La maldición se desintegró en silencio, como una chispa consumida por el viento. Pero esta vez, Yoriichi lo sintió. Él la había destruido. No había sido mera presencia. No había sido la anomalía que llevaba dentro. Había sido su acción. Su poder. Su respiración se estabilizó. Su cuerpo vibraba con calor. La hoja en su mano parecía cantar. Y en ese instante, entendió. No había aprendido técnica alguna. No había recibido instrucciones. Y aún así, había despertado. Sin energía maldita, sin chantres, sin sellos, sin recurrir a la oscuridad, su poder nació de la luz. Del sol. Una fuerza opuesta al mundo Jujutsu. Un milagro. Un error. Una bendición. Los instructores, despertados por la energía inexplicable, llegaron segundos después. Abrieron las puertas abruptamente, esperando una invasión de maldiciones o un intruso peligroso. Pero solo vieron a Yoriichi. De pie, quieto. Con una katana roja en la mano. El aire alrededor de él ondulaba, tibio, luminoso. Tan puro que sus propias técnicas se debilitaban en su presencia. Era como si la oscuridad misma estuviera prohibida allí. Las miradas se cruzaron. Y todos sintieron lo mismo. Algo había cambiado para siempre. Yoriichi levantó la vista, simple, sin dramatismo. La encontré, dijo. Su voz era serena. Como si no entendiera que en ese momento se había convertido en algo que el mundo Jujutsu nunca había visto. Ni nunca volvería a ver. Los años pasaron silenciosos, ligeros como hojas arrastradas por el viento. Tokyo Jujutsu High cambió. Y Yoriichi también. A los 18 años, su presencia era inconfundible. Alto, postura serena, expresión calma como un lago sin viento. Y a su espalda, siempre, la katana de saya negra con un delicado patrón rojo. Nadie sabía exactamente de dónde había salido ese arma. Algunos decían que la academia la había creado para estudiarlo. Otros aseguraban que había aparecido por sí misma, atraída por él. La verdad, solo Yoriichi la conocía. Aunque jamás la contaba. Su reputación recorrió los pasillos de la academia como una antorcha en la oscuridad. No era un hechicero convencional. Tampoco un usuario de herramientas malditas. Era simplemente Yoriichi. El estudiante que no usaba energía maldita. El que no ejecutaba maldiciones. El que no necesitaba fortalecer armas. Porque su propia existencia bastaba. En un mundo donde el poder nacía del sufrimiento, miedo y negatividad. Él era un milagro viviente. Una contradicción. Y así, con esa paradoja a cuestas, llegó su generación. Los pasillos resonaban de voces jóvenes. Era un año peculiar. Demasiados nombres poderosos coincidían. Demasiados destinos cruzados. Entre ellos estaba Gojo Satoru, blanco como la nieve, sonrisa arrogante, mirada que podía atravesar la mentira misma. El prodigio absoluto. El hombre destinado a liderar una nueva era. A su lado, Geto Suguru, tranquilo, de voz serena, siempre analizando. Su presencia imponía no por fuerza, sino por inteligencia. Un prodigio en control de maldiciones. Cerca de ellos, casi siempre, Shoko Yairi. Práctica, directa, con un aire desinteresado. Poseedora del raro don de la sanación. Y entre todos ellos, Yoriichi. Su voz no era fuerte como la de Gojo. No era sutil como la de Geto. No era aguda como la de Shoko. Pero su silencio hablaba. Las primeras impresiones no fueron simples. Rojo, desde el inicio, no pudo ignorar al chico de mirada tranquila. Oye, tú, dijo la primera vez que lo vio, señalando sin vergüenza. ¿Tú eres el famoso anómalo? Yoriichi lo miró, calmado. Los instructores me llaman así. Gojo rió. ¿Sabes? Dicen que las maldiciones se deshacen solo con mirarte. ¿Es verdad o solo una exageración? Yoriichi bajó la mirada, pensando. Supongo que depende de la maldición. Geto se acercó, evaluando. Entonces, ¿puedes exorcizarlas sin energía maldita? No lo sé, respondió él. Nunca sentí que las exorcizara. Simplemente, desaparecen. Gojo arqueó una ceja, divertido. Qué humilde, rió. Me caes bien. Shoko, hasta entonces en silencio, lo observó fijamente. Tu energía es extraña, no es negativa. Pero tampoco es pura como la de un chamán, es cálida. Yoriichi inclinó la cabeza. ¿Es malo?
Ella negó con la cabeza. No lo sé aún. Nadie lo sabía. Mientras Gojo se elevaba como el hechicero más fuerte de su generación y Geto desarrollaba su habilidad para manipular maldiciones, Yoriichi caminaba por un sendero distinto. No podía crear barreras. No podía expulsar energía. No podía conjurar maldiciones. Pero cuando entrenaba en el DJ, cuando empuñaba la espada, algo sucedía. Su aliento se volvía profundo. Su cuerpo se iluminaba con ese calor rojizo. La hoja ardía como sol naciente. Y sus golpes eran tan rápidos que el ojo desnudo no podía captarlos. Nadie podía imitarlo, ni siquiera entenderlo. Era un método sin teoría, un estilo sin maestro, un poder sin explicación. Geto lo observaba desde lejos, fascinado. Gojo lo estudiaba de frente, curioso. Shoko lo analizaba en silencio, con interés clínico. Aún así, ninguno podía cuantificar su fuerza. No tenía clasificación. No era grado 4, ni grado 1, ni especial. Era un sistema aparte. Los instructores lo describían como el hechicero que no es hechicero. Las misiones de campo sacaron a la luz lo que los pasillos ya murmuraban. Acompañando a Gojo y Geto, Yoriichi actuaba de manera distinta, mientras ellos lidiaban con maldiciones superiores usando técnicas espectaculares. Yoriichi solo desenfundaba la espada. Un solo corte, una sola respiración. Y la maldición desaparecía. Nadie veía energía maldita, nadie veía técnica. Solo la desaparición total. A veces, ni siquiera era necesario que atacara. Su sola presencia debilitaba a los enemigos. Las maldiciones se retorcían, perdían fuerza, se volvían ceniza. Geto recordaba la primera misión juntos. No entiendo, dijo, observando las ruinas de lo que había sido una maldición de grado especial. No usaste energía, no invocaste nada, no hiciste nada. Yoriichi guardó la espada con calma. Respiré, respondió. Gojo se echó a reír. ¿Ves, Suguru? Tú te complicas demasiado. Geto frunció el ceño. Satoru, esto es serio. Está rompiendo las reglas de nuestro mundo. Gojo le dio una palmada en la espalda. Y yo pensaba que yo era el raro. Pero no todo era asombro o camaradería. Había miedo. Yoriichi no era producto del sistema. No respondía a las normas. No necesitaba amuletos, ni técnicas, ni rezos. No manipulaba energía maldita. Pero era más fuerte que todos los que sí podían. Eso lo hacía una amenaza. No porque tuviera malas intenciones, sino porque su mera existencia desafiaba la estructura misma del poder. Algunos estudiantes lo evitaban, otros lo envidiaban, unos pocos lo odiaban. Pero Yoriichi no parecía darse cuenta. Observaba el sol por las mañanas. Practicaba en silencio en el DJ. Compartía té con quien quisiera sentarse con él. Para él, el mundo era simple. No necesitaba más. Geto, en más de una ocasión, habló con Yoriichi mientras regresaban de una misión. Dime, preguntó un día. ¿No te molesta ser diferente? Yoriichi reflexionó. No me molesta existir. Geto sonrió con tristeza. Ojalá todos pudiéramos decir eso. Rojo, caminando delante, escuchó y rió. No escuches a Suguru, le gusta pensar demasiado. Yoriichi sonrió levemente. Pensar también es respirar. Gojo se detuvo, giró y lo señaló. ¿Ves? Hasta cuando hablas eres raro. Y los tres rieron. Shoko, caminando detrás, solo pensó, él no es parte de este mundo. Pero, tal vez es exactamente lo que este mundo necesita. Nadie sabía aún que ese pensamiento sería profético. Porque donde existe sol, también se proyectan sombras. Y cuanto más brillante es la luz, más oscuro es el lugar donde no llega. El amanecer llegaba lentamente sobre los terrenos sagrados de la Academia Jujutsu de Tokio. La luz no caía de golpe. Se deslizaba con suavidad, tocando primero las copas de los árboles, luego los techos de tejas antiguas, y finalmente los dormitorios donde reposaban los jóvenes aprendices de hechicero. A esa hora, la ciudad aún dormía, pero en la academia el silencio era distinto. No era simple quietud. Era un silencio lleno de tensión, como si el aire esperara a que cada estudiante abriera los ojos para volver a moverse. Las cigarras comenzaban a cantar. Y un viento suave recorría los corredores exteriores, arrastrando hojas de arce que habían caído durante la noche. Dormitorios de varones. El primero en moverse fue Kento Nanami. Incluso a los 15, 16 años, ya tenía un horario rígido. Despertó antes de que sonara cualquier alarma, se sentó sobre el tatami y se frotó el rostro con calma. Su expresión era seria desde que abría los ojos.
Débil luz entraba por la ventana de papel, iluminando su cabello rubio ligeramente desordenado. Otro día, murmuró con un suspiro. Se levantó y comenzó a cambiarse con precisión, como si cada acción estuviera planeada al milímetro. No había emoción particular en su rostro, solo la resignación de alguien que ya entendía lo pesado que era su camino. A unos cuartos de distancia, Satoru Gojo dormía profundamente. La luz se filtraba hasta su cama, pero él no mostraba intención de despertar. Su habitación era un desastre. Ropas tiradas, papeles doblados, envolturas de dulces, incluso un par de gafas sueltas. Nada tenía lógica en aquel caos. 5 minutos más, murmuró, enterrando la cara en la almohada. La calma no duró. Un sonido seco resonó. ¡Pam! Levántate. Era Geto Suguru, golpeando la puerta sin muchas contemplaciones. Su voz solía sonar tranquila, serena, pero por las mañanas había un filo particular en ella, quizá porque arrastraba la responsabilidad de despertar a su mejor amigo todos los días. Ya te dije que me dejes dormir, gruñó Gojo. Y yo ya te dije que si vuelves a quedarte dormido, te cargan en clase para hacer castigo doble, respondió Geto, abriendo la puerta sin pedir permiso. Había un aire ordenado en el cuarto contiguo. Era obvio cuál pertenecía a Suguru. Sábanas plegadas, un estante limpio con amuletos y pergaminos, y un par de libros apilados junto a la cama. Geto se acercó, agarró una almohada. Y la lanzó directo a la cara de Gojo. Esta vez con más fuerza. Habrá desayuno especial hoy, muévete. ¿Dulces? No sé. No voy. Geto chasqueó la lengua, resignado. Si no vienes, se lo daré a Yoriichi. Gojo se levantó automáticamente, despeinando aún más su cabello blanco. Ni hablar, ese come como si fuese pura luz. Levántate y compite entonces. Más al fondo, en una habitación más silenciosa que cualquiera, dormía Tsukumo Yoriichi. Su despertar no era como el de los demás. Sus ojos se abrieron con extrema suavidad, como si hubiera estado consciente desde antes. La luz del amanecer reflejó en sus pupilas rojas, que parecían encenderse con el primer rayo del día. Su cuarto era simple. Quien entrara pensaría que no vivía nadie allí. Solo había una cama ordenada, un estante pequeño con utensilios básicos, y una espada de práctica apoyada contra la pared. Yoriichi se incorporó en silencio, dejando que sus pies tocaran el tatami. Su respiración era serena, armoniosa. Al levantarse, miró por la ventana. Los árboles del patio se mecían, y unas pequeñas motas de luz parecían flotar entre las sombras. No eran maldiciones. Solo, la energía del mundo. Solía observar las mañanas en silencio, como si cada amanecer le permitiera reconectarse con algo más antiguo que él mismo. Cerró los ojos un instante. Su corazón latía tranquilo. La luz del sol tocaba su piel con familiaridad. Como si lo reconociera. Dormitorios de mujeres en otra sección del campus, el despertar fue distinto. Utaime Yori era la primera en levantarse. Como siempre, su expresión era seria. Se alisó el cabello frente a un espejo pequeño y suspiró. Otra mañana con ese idiota de Gojo, refunfuñó, recogiendo su uniforme. Sus movimientos eran cuidadosos. Revisó sus talismanes, guardó algunos en su bolsillo, y salió. Casi al mismo tiempo, Mei abría los ojos lentamente. Se estiró como si el día fuera suyo, sin preocupaciones. Buenos días al dinero, dijo, sonriendo para sí. Su habitación estaba sorprendentemente ordenada, pero no por disciplina, sino porque todo lo que no le era útil simplemente no existía allí. Se levantó con tranquilidad, tomó un cepillo y peinó su largo cabello plateado. Cada movimiento era elegante, deliberado, como si incluso despertar fuese un espectáculo diseñado para impresionar. Comienza el desayuno. En los pasillos, el sonido de puertas deslizándose comenzó a llenar el ambiente. Estudiantes salían, algunos hablando, otros medio dormidos, algunos aún poniéndose el uniforme mientras caminaban. Nanami caminó hacia el comedor con pasos tranquilos, desinteresado. Utaime iba detrás de él, revisando una libreta donde anotaba sus tareas del día. Mei avanzó sin prisa, observando quién podría ser útil para ella en esta jornada. Siempre había algo que ganar, incluso en una simple mañana. Geto iba adelante, mientras Gojo caminaba detrás bostezando exageradamente, quejándose de la luz y de la vida en general. Yoriichi cerró su puerta sin hacer ruido. No necesitaba prisa, pero sus pasos eran lo suficientemente ligeros como para llegar al mismo tiempo que todos los demás sin importarle la velocidad. No tenía sueño en el rostro, solo una calma profunda. Como si el mundo entero fuera solo una corriente más a la cual él pertenecía.
Mientras cruzaban los jardines, uno a uno comenzaban a reunirse sin planearlo. Los árboles altos proyectaban sombras largas, y el aire fresco de la mañana hacía que cada respiro fuese ligero. Gojo fue el primero en romper el silencio. Tengo sueño. ¿Te despertaste hace 10 minutos? Respondió Nanami sin mirarlo. Y ya me cansé. ¿Qué vida difícil tienes? Murmuró Utaime entre dientes. Mei Mei solo sonrió por encima del hombro, como si disfrutara secretamente del caos ajeno. Geto se mantuvo en silencio, acostumbrado. Yoriichi caminaba tranquilo, ligeramente apartado del grupo, escuchando. Cada palabra, cada paso, cada respiración, era como un río de sonidos para él. No intervenía, solo existía allí, en calma. Pero todos sabían que su silencio era una presencia tan fuerte como la voz de Gojo. En ese equilibrio extraño, ruido y quietud, luz y sombra, el día comenzaba. El comedor de la Academia Jujutsu era amplio, con mesas largas de madera pulida y ventanas que dejaban entrar la luz de la mañana. A esa hora, el ambiente aún era tranquilo, aunque ya se escuchaban murmullos dispersos entre los estudiantes que habían decidido madrugar. El olor del arroz recién cocido se mezclaba con el del miso caliente y el de las verduras salteadas. Algunos utensilios chocaban suavemente mientras los cocineros servían porciones en bandejas. Segundos después, Nanami fue el primero del grupo en llegar. Se sentó en una esquina, solo, como siempre. Tomó sus palillos, juntó las manos brevemente como señal de agradecimiento, y comenzó a comer con movimientos precisos. No hablaba con nadie. Solo observaba a su alrededor de vez en cuando, analizando silenciosamente a quienes pasaban. Utaime llegó poco después. Pidió su comida y se sentó no muy lejos, pero tampoco lo suficientemente cerca como para iniciar conversación. Abrió su libreta, revisó lo que tenía anotado para el día, y solo entonces comenzó a comer. Minutos después, se escuchó el alboroto habitual. Gojo y Geto entraban. Gojo caminaba con las manos en los bolsillos y la venda apenas ajustada sobre los ojos, como si le pesara tener que vivir tan temprano. Geto iba detrás, más tranquilo, con su bandeja ya servida. «Buenos días, plebeyos», anunció Gojo, levantando la voz. Nanami cerró los ojos un segundo. «Es demasiado temprano para escucharte». «Siempre es temprano para Nanamin», rió Geto. «No me llames así», respondió Nanami, sin levantar la mirada. Gojo se dejó caer en el asiento frente a él. Geto se sentó al lado. «¿Yoriichi?», preguntó su gurú, mirando hacia la entrada. «Seguro viene», respondió Gojo con la boca llena. «Ese tipo siempre parece flotar, llega cuando quiere y nunca hace ruido». «Y tú haces ruido incluso cuando no estás», sentenció Utaime desde otra mesa. Gojo sonrió. «¿Me extrañaste, eh? Eres insoportable». «Eso es un sí», respondió él, como si hubiera ganado una discusión. Mei Mei entró con su bandeja perfectamente servida. Había elegido la mejor combinación posible. Un poco de todo, pero exacto. Ni una cucharada más. Su andar era tranquilo, elegante. «Buenos días», saludó sin dirigirse a nadie en particular. Gojo levantó la mano para saludar con energía, Geto lo hizo con educación, Utaime apenas levantó la vista, y Nanami solo asintió. Mei Mei examinó las mesas, evaluando dónde sentarse. Finalmente decidió hacerlo junto a Utaime, no por cercanía emocional, sino porque era la mejor opción para desayunar en paz. Y también porque Gojo estaba demasiado cerca de la otra mesa. «¿Qué tal la mañana?», preguntó Mei al sentarse. «Tranquila, hasta que llegó él», respondió Utaime, señalando a Gojo con la mirada. «Una lástima», sonrió Mei. «El caos es útil a veces». En eso Yoriichi iba llegando tranquilamente. Las conversaciones cesaron gradualmente cuando cierta presencia cruzó la entrada. No era porque llamara la atención. No era porque hiciera ruido. No era porque tuviera alguna intención de atraer miradas. Era lo contrario. Su silencio obligaba a verlo. Yoriichi entró con pasos ligeros, casi imperceptibles. Su cabello oscuro caía suelto por su espalda, y sus ojos rojizos parecían encenderse más al contacto con la luz matinal. Portaba su uniforme impecable, y su expresión era serena. Muchos estudiantes bajaron la mirada cuando él pasó, no por miedo, sino por una sensación extraña, como si lo que estaban viendo no estuviera hecho para este mundo. Geto levantó la mano para llamarlo. «Yoriichi, aquí». El joven se acercó y tomó una bandeja. Los cocineros lo atendían con respeto silencioso. Sabían que no comía en exceso, pero en su presencia se sentía algún tipo de solemnidad difícil de explicar. Se sentó junto al grupo, al lado de Gojo. «Buen día, compañero oscuro».
Saludó Gojo, moviendo la mano frente a su rostro. Yoriichi inclinó la cabeza ligeramente. Buenos días. Su voz era suave, tranquila, pero estaba llena de una fuerza que no tenía nada que ver con energía maldita. ¿Dormiste bien?, preguntó Geto mientras comía. Sí. ¿Soñaste algo? Yoriichi lo pensó un segundo. Luz. Gojo se atragantó. ¿Qué clase de respuesta es esa? Dilo normal. Eso fue lo que soñé. Nanami suspiró. Utaime escondió una sonrisa. Mei Mei observó con interés. ¿La luz, dijo Geto con calma. Suena bonito. No era buena ni mala, explicó Yoriichi. Solo, estaba ahí. Gojo soltó los palillos. No entiendo nada, declaró, sin vergüenza. Nadie te pidió entender, respondió Utaime automáticamente. Mientras comían, el ambiente fue adquiriendo una normalidad extraña. El ruido típico de los estudiantes llenaba el salón. Risas, quejas, discusiones, planes para después de clase. Yoriichi comía en silencio, despacio, como si cada bocado fuera una forma de agradecer al mundo. Geto conversaba con calma. Nanami se mantenía enfocado en su plato. Utaime y Mei Mei intercambiaban comentarios sobre misiones recientes. Gojo hablaba solo, o más bien, hablaba para todos sin filtro. Hoy habrá clase práctica, ¿no?, preguntó Geto. Sí, respondió Utaime. Con los del segundo año. Jóvenes promesas, dijo Mei Mei, divertida. Será aburrido, declaró Gojo. ¿Por qué? Porque nadie me supera, dijo con soberbia pura. Nanami lo miró con frialdad. ¡Qué humilde! Geto sonrió. Yoriichi puede darte pelea. Gojo tragó arroz y lo miró. Claro que puede. Pero no cuenta, ese tipo es un Cheat del universo. Yoriichi parpadeó. ¿Cheat? ¿Qué es eso? Luego te explico. Cuando terminaron, se levantaron casi al mismo tiempo. El comedor comenzaba a vaciarse, y el sol ya estaba alto. Era hora de clases. Otro día en la academia. Pero, aunque pareciera normal, las fuerzas que dormían en cada uno de ellos ya comenzaban a despertar. Y el sol que habitaba en Yoriichi seguía brillando, silencioso. Tras el desayuno, los estudiantes comenzaron a desplazarse hacia los salones principales. El sol, ya más alto, iluminaba los corredores de madera, donde aún quedaban restos de humedad por el rocío matinal. La academia Jujutsu era mitad templo, mitad escuela. Los pasillos parecían antiguos, sagrados, pero al mismo tiempo estaban llenos de estudiantes con uniformes, libros y conversaciones triviales. A pesar de la antigüedad de la estructura, siempre existía la sensación de que el lugar estaba vivo, como si la tierra misma respirara junto a quienes aprendían a defenderla. Ya en los pasillos con el grupo. Apúrense o llegaremos tarde, dijo Utaime, apretando el paso. Llegar tarde es relativo, respondió Gojo, caminando con las manos en los bolsillos. Si yo llego tarde, básicamente la clase empieza cuando llego. Me rompes el cerebro, murmuró Nanami, sin siquiera mirarlo. Eso es porque no estás haciendo suficiente ejercicio mental, Nanamin, replicó Gojo, sonriendo. Nunca aprenderás. Mei Mei caminaba tranquila a un lado, con una expresión calculadora. ¿Qué clase toca primero? Teoría, respondió Geto. Qué aburrido, dijo Gojo. No tiene nada de aburrido si te interesa sobrevivir, intervino Utaime. Pero claro, esa palabra no existe en tu vocabulario. Exacto, Gojo sonrió de nuevo. Yoriichi lo seguía desde atrás, en silencio. No era que caminara lento. Simplemente, su ritmo jamás interfería con el de los demás. Estaba, pero sin estorbar. Observaba. Las sombras que se filtraban entre los pilares, los murmullos de los pájaros, las huellas de energía en el aire. Su mirada lo absorbía todo. Geto volvió la cabeza hacia él. Hoy estudiarán técnicas de percepción de energía, Yoriichi. Entiendo. Aunque tú no tengas energía maldita, podrías aprender algo útil. Toda cosa tiene un ritmo, respondió el joven con calma. Tal vez pueda escucharlo. Geto sonrió suavemente. Nunca sabía cuándo Yoriichi hablaba literal o metafóricamente. Ya en el salón de clases. El salón principal era amplio, con un techo alto y espacio suficiente para grupos numerosos. En la pared frontal había pergaminos con instrucciones, diagramas de flujos de energía, nombres de técnicas y fragmentos de historia. Al entrar, los estudiantes se acomodaron. Nanami tomó asiento en la primera fila. Utaime y Geto se sentaron cerca. Mei Mei eligió un lugar donde pudiera ver a todos y evaluar fuerzas. Gojo tiró su mochila en el suelo y se sentó de manera poco seria, piernas estiradas. Yoriichi se sentó junto a la ventana, ligeramente apartado.
La luz del sol lo rozaba, como saludándolo. Poco después, el hombre encargado de la clase entró. Un instructor de mediana edad, rostro serio, el cabello recogido. No era alguien famoso, pero dentro de la academia se decía que sus conocimientos eran profundos. Silencio, ordenó con suavidad. No tuvo que alzar la voz. De inmediato, todos obedecieron. Hoy estudiaremos principios fundamentales sobre la percepción y manejo de la energía maldita, comenzó. Gojo suspiró de forma dramática. Nanami lo ignoró. Como ya sabrán, continuó el instructor, la energía maldita se origina de las emociones negativas que los humanos producen. Pero su percepción, control y refinamiento determina la calidad de un hechicero. Dibujó símbolos en una pizarra. Los movimientos eran precisos, elegantes. La mayoría de ustedes ya puede percibir presencia de maldiciones con claridad, pero solo algunos pueden sentir el flujo interno de energía en otros individuos. Su mirada recorrió el salón. Pasó por Utaime, Mei Mei, Geto. Y se detuvo en Gojo. Luego, lentamente, en Yoriichi. Hoy trabajaremos eso, dijo, con una ligera sonrisa que no se sabía si era aprobación o advertencia. Ejercicio inicial. Los estudiantes formaron grupos. Mei Mei con Utaime, Nanami solo, Gojo y Geto juntos, aunque Gojo no prestaba mucha atención. Yoriichi permaneció sentado. ¿No te asignaron grupo?, preguntó Geto, girándose hacia él. No. ¿Quieres trabajar con nosotros? Yoriichi pareció pensarlo por un segundo. Observaré. Gojo se inclinó hacia él. Si te quedas ahí sentado mucho tiempo, el profe te va a convertir en ejemplo teórico. Pero Yoriichi estaba mirando las manos del instructor, que comenzaban a mostrar cómo la energía se movía desde su centro hacia la palma. Visualización, atrévanse a sentir, decía el instructor. La energía no es algo abstracto. Es un flujo. Una corriente. No siempre se ve, pero siempre se escucha. En ese punto, pidió a los estudiantes cerrar los ojos. Y allí, entre el silencio controlado, algo ocurrió. Yoriichi sintió el murmullo de todos los presentes, sus respiraciones, sus latidos, su energía maldita que vibraba como cuerdas tensas. Nanami era estable, firme. Utaime era aguda, disciplinada. Mei Mei era afilada, calculadora. Geto era serena, templada. Gojo era un infinito contenido. Su energía no avanzaba, se expandía. Pero lo más llamativo era que el instructor había dicho que no se debería abrir los ojos aún. Yoriichi no los había cerrado. Miraba. Y veía hilos, filamentos, pequeñas llamaradas, sombras. No eran energía maldita exactamente, eran flujos de vida. Y en medio de todo, el suyo. Una calma absoluta. No había energía negativa, no había turbulencia. Pero había algo, luz. No era energía, era la sensación vieja del sol. El instructor abrió los ojos y notó algo extraño. Todos tenían expresiones de concentración, menos uno. Yoriichi estaba quieto, sí, pero no parecía estar intentando. Solo existía. El hombre sintió un escalofrío, no miedo, sorpresa. ¿Sukumo?, preguntó. Yoriichi levantó la mirada hacia él. Sí. ¿Estás participando del ejercicio? Estoy escuchando, respondió. ¿Y qué escuchas? Yoriichi bajó los ojos un momento antes de responder. Voces. ¿Voces? Repitió Nanami, abriendo un ojo. El flujo. ¿Qué flujo?, preguntó el instructor, intrigado. El ritmo interno. La música de cada uno. Geto ladeó la cabeza, curioso. Incluso Gojo abrió los ojos. ¿Puedes describirlo?, pidió el instructor. Yoriichi miró a su alrededor. Nanami, es piedra firme. ¿Piedra?, repitió el mismo Nanami, sin saber si debía sentirse molesto o halagado. Utaime es cuerda tensa. Utaime parpadeó, sorprendida. Mei Mei, filo largo. Mei Mei sonrió. Geto, es agua, continuó Yoriichi. ¿Fluida?, preguntó él. Serena, aclaró Yoriichi. Luego miró a Gojo. Lo observó unos segundos más. Rojo, es cielo. Hubo silencio. ¿Y yo?, preguntó el instructor, con cautela. Yoriichi lo miró. Eres linterna. ¿Linterna?, dijo Gojo, conteniendo la risa. Luz, hecha para guiar, explicó Yoriichi con calma. El instructor sintió un nudo en la garganta. Porque por un instante, sintió que ese chico había visto más de él que muchos adultos en su vida. La clase continuó. Algunos intentaron replicar lo que Yoriichi escuchaba. Pero nadie pudo. Aún así, su presencia hacía que los demás se esforzaran más duro. Nanami se centró intensamente.
Utaime mejoró su precisión. Mei Mei calculaba nuevos usos de su percepción. Geto analizaba nuevas perspectivas. Rojo bostezaba. Yo ya soy perfecto, dijo con desdén. No lo eres, respondió Utaime. Lo sé, contestó Gojo. Soy más que perfecto. Todos suspiraron, menos Yorichi, porque no entendía por qué aquello era gracioso. La mañana terminó con instrucciones adicionales, tareas para practicar, y dos cosas claras para todos. Yorichi no era un usuario de energía maldita. Y, aún así, él veía lo que otros no podían. Su mirada atravesaba las sombras hasta tocar el origen del mundo. Y esa habilidad, silenciosa como él mismo, lo hacía inquietante, y, de algún modo, brillante. El sonido de la campana marcó el final de la clase teórica. Los estudiantes guardaron sus materiales y comenzaron a dirigirse al patio de práctica, un amplio espacio exterior rodeado de árboles altos y barreras destinadas a contener energía maldita. El sol comenzaba a trepar más alto en el cielo, proyectando sombras definidas en el suelo. El aire se movía suave, y el ambiente se sentía cargado. La quietud previa a una tormenta. No una tormenta de lluvia, sino de energía. Ya en terreno del entrenamiento. El área principal consistía en un gran espacio abierto, con tatamis reforzados sobre el suelo, pilares de madera para ejercicios, y marcadores circulares donde los estudiantes se posicionaban para entrenar. Algunas zonas tenían municiones de hechicería menor, talismanes simples, objetos canalizadores, dummies de madera. Y al fondo, un pequeño dojo donde guardaban armas. No era raro que los estudiantes practicaran con espadas, bastones o lanzas. Aún así, las armas eran solo conductores. La esencia del poder estaba en la energía maldita. Para todos, menos uno. El encargado del entrenamiento era otro profesor. Un hombre alto, de expresión severa, pero con un aire calmado. Su kimono oscuro tenía marcas que mostraban que no era un simple docente, sino alguien acostumbrado al combate real. Bien, escúchenme, comenzó con voz firme. Rojo, que se había tirado al tatami de espaldas, levantó la mano. Presente, sensei. Levántate. Geto lo jaló de la manga hasta ponerlo de pie. Hoy trabajarán control de respuesta, continuó el instructor. Evaluaremos cómo reaccionan ante escenarios impredecibles. ¿Simulaciones? Preguntó Mei Mei, ladeando la cabeza. Sí. Algunos enfrentan maldiciones menores. Otros, se enfrentarán entre sí. Gojo sonrió como un niño. Eso suena divertido. Utaime suspiró. Nanami ya había aceptado su destino. Yorichi observaba sin decir nada. El instructor agregó. La idea es medir no solo la fuerza, sino cómo usan sus habilidades, cómo se comunican y cómo se adaptan. Geto asintió con interés. Gojo ya parecía pensar en con quién pelear primero. Se dividirán en grupos, anunció el profesor. Todos tensaron postura. Formación de grupos, Grupo A, Utaime, Nanami y Mei Mei. Utaime asintió con determinación. Nanami soltó un suspiro discreto. Mei Mei sonrió, segura de sí. Grupo B, Rojo, Geto y Tsukumo. Algunos estudiantes murmuraron al escuchar el nombre. Pese a que llevaba años allí, Yorichi seguía siendo una figura fuera de lo común. Gojo levantó ambas manos. ¿Pero qué equipo más OP? Geto respiró hondo. Habrá que mantenerlo bajo control. Gojo rió. Buena suerte con eso. Yorichi simplemente inclinó la cabeza. Bien, continuó el instructor. El grupo A se dirigirá a la barrera oriental. Enfrentarán maldiciones menores. El grupo B irá al área norte. Tendrán un ejercicio de combate entre ustedes tres, y una interferencia especial. Gojo alzó una ceja. ¿Interferencia? Lo sabrán pronto. Grupo A, en la barrera oriental. Utaime, Nanami y Mei Mei se dirigieron por un sendero de piedra hacia un área rodeada por barreras invisibles. Mientras caminaban, podían sentir la presión espiritual leve. Nada amenazante, pero sí incómodo. Malas vibras, dijo Mei Mei, cruzando los brazos. Son maldiciones menores, respondió Utaime. No deberían ser problema. Nanami caminaba en silencio, concentrado. Al llegar, vieron dos pequeñas figuras, malformadas, espaldas encorvadas, ojos vacíos, que vagaban sin rumbo. Están débiles, observó Mei Mei, midiendo su energía. Aún así, hay que ser cuidadoso, advirtió Utaime. Avanzaré, dijo Nanami, adelantándose. Su técnica aún no estaba tan refinada como en su adultez, pero su precisión mental ya era notable. Medía distancias, puntos débiles, trayectorias. Una de las maldiciones saltó hacia él. No dudó.
Activó su hechicería y golpeó de lado, rompiendo su forma espiritual. La criatura chilló antes de desvanecerse. La segunda se lanzó hacia Utaime. Ella tomó un amuleto, recitó una breve fórmula, y una onda espiritual la empujó de regreso, dejándola inmóvil. Luego, Mei Mei avanzó con decisión, usando su báculo para rematarla. La criatura desapareció. Trabajo limpio, dijo Mei Mei. Pudo ser mejor, replicó Nanami. Utaime apartó la mirada. Aún falta. El instructor no dijo que fueran solo 2. Tenía razón. De repente, otras presencias se manifestaron. 5 más emergieron de entre las sombras de los árboles. Perfecto, sonrió Mei Mei. Más oportunidades para brillar. Y la batalla se reanudó. Mientras tanto, con el grupo B, el área norte estaba más despejada, como si hubiera sido diseñada para combate cercano. Los 3 jóvenes se posicionaron. Gojo relajado, Geto centrado, Yorichi inmóvil. El instructor habló. Reglas simples. 1. No hay intención de matar. 2. No se permite invocar maldiciones de alto nivel. 3. Si interferencia aparece, deben adaptarse. Gojo estiró los brazos. ¿Listo, Yorichi? Sí, respondió. Geto lo observó. ¿Quieres pelear primero, o? Pueden comenzar ustedes. Gojo dio un salto hacia atrás, emocionado. Perfecto. No me hagas repetirlo cuando empiece a ganar. Geto formó sello con las manos. De inmediato, 3 pequeñas maldiciones surgieron a su alrededor. Eran criaturas leves, pero ágiles. Yorichi las observó. No se movió. Geto dio la orden. Las criaturas corrieron hacia él. Pero al acercarse, se frenaron, retrocedieron, temblaron. Y desaparecieron. Geto bajó las manos, sorprendido. Se negaron a acercarse. Gojo soltó una carcajada. No eres tú. Son ellas que no quieren tocarlo. Yorichi bajó la mirada. No quiero intimidarlas. Pues lo haces. Respondió Gojo. No puedes evitarlo. El instructor suspiró. Sigamos. Geto respiró hondo. Entonces vamos nosotros. Se lanzó. Geto atacó desde la izquierda. Gojo desde la derecha. O esa era la intención. Yorichi se movió con gracia. No usó energía. No usó técnica. Solo. Dio un paso. 1. Y de repente, estaba fuera del alcance de ambos. Geto frunció el ceño. Gojo sonrió con todos los dientes. Bien. Así que sí sabes moverte. Volvió a atacarlo. El aire vibró con energía. Yorichi inclinó el rostro a un lado. El golpe pasó sin tocarlo. Geto trazó sellos, invocando cadenas espirituales. Estas salieron disparadas intentando atraparlo. Yorichi levantó la mano. La cadena se detuvo. No la rompió, no la empujó, no la repelió. Simplemente la detuvo. Como si el mundo hubiera decidido obedecerlo. Geto dio un paso atrás. No estás usando energía maldita. No. Gojo chasqueó la lengua. Pues mejor para mí. Ahora sí voy en serio. Iba a atacar cuando, crack, el suelo tembló. Una presencia surgió desde los árboles. Una maldición grande cayó al centro del campo. Un cuerpo retorcido, con 4 brazos y mandíbulas enormes. La interferencia. El instructor gritó. No pierdan la concentración. Peleen. La criatura rugió. Geto tomó posición. Voy. No. Yorichi dio un paso. La maldición se lanzó hacia él con furia. Y entonces, el mundo se iluminó. Por un instante, una llama invisible, dorada, serena, rodeó a Yorichi. No era fuego real, era luz. Calor puro. Su mano tomó la espada de madera que llevaba al cinturón, la levantó y trazó un arco perfecto. No se escuchó choque. Solo... La maldición fue dividida en 2, y se deshizo en cenizas luminosas antes de tocar el suelo. Gojo se quedó sin palabras. Geto lo observó, ojos entreabiertos. El instructor tragó saliva. Nada en ese corte tenía sentido. No energía maldita. No fuerza física descomunal. Era otra cosa. Algo antiguo. Algo como el sol mismo. Yorichi guardó la espada con calma. Sigamos, dijo suavemente. Y, por un momento. Nadie pudo responder. El silencio que siguió al corte de Yorichi permaneció en el aire durante unos segundos más, como si el propio ambiente necesitara tiempo para asimilar lo ocurrido. El instructor apretó los labios, intentando recuperar compostura. Bien. Eso fue. Hizo una pausa. Respiró. Suficiente por hoy. Gojo levantó la mano. ¿Eso fue suficiente por hoy? Yo digo que recién estábamos calentando. Geto lo miró, cansado.
Tú estabas jugando. El juego es entrenamiento si lo tomas en serio. Respondió Gojo con toda seguridad. Yoriichi simplemente dio un leve asentimiento a la orden del instructor. No sonreía, no celebraba, no mostraba orgullo. Era como si lo que había hecho fuese tan común para él como respirar. El profesor cerró el pergamino donde anotaba sus observaciones. Su mano temblaba, apenas perceptible. Buen trabajo, dijo sin convicción, tratando de sonar firme. Gojo notó ese detalle. Su sonrisa se ensanchó. ¿Sensei, está asustado? El profesor carraspeó. Regresen a la sede. El entrenamiento ha terminado. Con eso, dio media vuelta y se retiró, apenas manteniendo dignidad. Gojo se recostó las manos detrás de la cabeza mientras caminaba. Wow, Yoriichi, admito que te has vuelto muchísimo más cool desde la última vez. No lo intento, respondió con calma. Exacto, por eso mismo eres cool. Gojo lo señaló. Si intentaras, sería menos interesante. Así que sigue sin esforzarte en eso. Geto suspiró. Satoru, ¿puedes dejar de hablar sin sentido? ¿Sin sentido? Ese es mi sentido. Geto ignoró la respuesta. Yoriichi, como siempre, caminaba en silencio. Su paso era tranquilo, sin prisa, pero nunca quedaba atrás. De cierta manera, parecía que el mundo se acomodaba a su ritmo. El sendero hacia la escuela atravesaba una zona de jardines cuidados, llenos de árboles de hojas oscuras y piedras decorativas. Pequeños talismanes colgaban de las ramas para contener o desviar presencias malditas. A lo lejos, se escuchaba ocasionalmente el eco de pájaros espirituales. El viento era fresco. La tarde se acercaba. Gojo hablaba sin frenos, gesticulando como si relatara la más épica de las hazañas. Y entonces la maldición salió y fue como Gra. Y tú ... y después zas. Hizo un movimiento exagerado con los brazos, casi golpeando a Geto. Y se murió. Puf. Frito. ¿Viste eso, Suguru? Hasta brilló antes de morir. ¿Un efecto especial? ¿Un bonus visual? Geto respondió. Fue una manifestación de calor, no efectos especiales. Había radiación espiritual. Era diferente. Gojo frunció el ceño. ¿Radiación, como en un horno? No. Ah. Entonces no entiendo nada. Geto lo ignoró. Yoriichi, dijo, mirando hacia adelante. Tu técnica, o lo que sea que uses, no se parece a ninguna herramienta que hayamos estudiado. No hubo respuesta inmediata. No lo sé, respondió finalmente Yoriichi. Solo lo hago. Gojo se inclinó hacia Geto, susurrando dramáticamente. ¿Ves? ¿Qué te dije? Ni él sabe lo que hace. Eso da miedo, ¿no? Es genial. Geto suspiró, pero había algo de fascinación en su mirada. Incluso él no podía negar que lo que había presenciado cruzaba los límites de lo normal. Al llegar a la explanada central de la sede, vieron a Utaime, Nanami y Mei sentados bajo un árbol. Parecían estar tomando un descanso. Utaime estaba limpiando su frente con un pañuelo. Nanami veía el piso, meditando su desempeño. Mei contaba unas monedas con expresión satisfecha, quién sabe por qué. Oh, saludó Utaime al verlos. ¿Ya terminaron? Sí, respondió Gojo. Fue fácil. Luego señaló a Yoriichi. Bueno, él lo hizo fácil. Nosotros solo estábamos ahí. Utaime ladeó la cabeza. ¿Qué pasó? Geto respondió, con calma. Una maldición apareció. Yoriichi la eliminó de un solo corte. Mei alzó una ceja. ¿Con esa espada de madera? Así fue, confirmó Geto. Nanami levantó la vista. ¿Sin energía maldita? Nada, dijo Gojo. Solo sol. Nanami lo miró incrédulo. ¿Sol? Sí, Gojo abrió los brazos. Brilló como fuego Osh. Calentito. Muy estético. Calificación. 10/10. Utaime observó a Yoriichi con interés. ¿Tú, puedes hacer eso siempre? Yoriichi negó suavemente. No lo sé, nunca lo pienso. Utaime no supo qué decir. No había manera de interpretar una habilidad así dentro de conceptos simples. Mei fue la única que sonrió complácida. Interesante. Eso vale dinero. ¿Eh? Gojo se giró. ¿Cómo que dinero? Información valiosa, respondió Mei, guardando sus monedas. Los que tienen talento especial son activos costosos. Gojo carcajeó. Entonces soy carísimo. Soy el oro de esta escuela. Utaime le dio un manotazo en el brazo. Hablas demasiado. Ay. Violencia injustificada. Yoriichi se quedó a un lado, escuchando con serenidad.
Nanami se dirigió a él, serio. Tu habilidad no parece magia. No parece energía. Más bien, parece naturaleza. Yoriichi meditó un momento. El sol. Siempre ha estado conmigo. No dijo más. Nanami asintió como si eso bastara. Quizás sí. Y el ambiente relajado volvió a caer sobre el grupo. La luz naranja de la tarde comenzaba a posarse sobre los edificios. Aún quedaba tiempo antes de la cena, y los jóvenes hechiceros tenían la libertad de decidir cómo pasar el resto del día. Por ahora. Solo caminaban juntos, de vuelta a la calma temporal de la academia. Sin saber que un día cualquiera pronto dejaría de serlo.